El Señor está cercano. Pero a veces, hermanos, es necesario, a veces estamos tan metidos en los afanes de la vida, estamos tan desconcentrados en las cosas de Dios, que Dios permite el quebranto en nuestro corazón. Dios permite que nos vaya mal, Dios permite que pasemos por valles de sombra de muerte. ¿Para qué? Para que hablemos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Y sabe cómo el Señor hace esto? No es que Dios te manda un ángel del cielo con sus alitas y viene y te fortalece y te da consuelo. No. ¿Sabe cómo lo hace Dios? ¿Cómo sana a los quebrantados? ¿Cómo venda nuestras heridas? Dios está cercano a nosotros a través de alguna persona que nos puede confortar, algún hermano que nos puede dar una palabra de aliento, o a lo mejor en un sermón, en un mensaje. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas a la iglesia y escuchas el mensaje y ese mensaje calza perfectamente con lo que vos estás viviendo? Y no es que el pastor o el predicador ha pensado en ti para preparar su sermón, pero ¿cuántas veces ocurre? Es que Dios, hermano, va a empezar a vendar tus heridas, va a empezar a consolarte de tu lamento, de tu llanto, muchas veces por una predicación, muchas veces por el saludo, el abrazo de un hermano, la palabra de aliento de una hermana, y que te dice, Dios te bendiga, Dios te ayude. Qué lindo, hermano. ¿Cuántas veces nos ha tocado llegar a la iglesia tal vez con una tristeza en nuestro corazón y ver a los hermanos y que alguien se te acerque y te diga, Dios te bendiga, hermano? Qué lindo. Cuando estás abatido y ves la familia del Señor que viene y te anima y te alienta, hermano, y te levanta. Pues Dios está ahí, hermano, usando esa circunstancia. Por eso es importante que hagamos nosotros carne la familia cristiana, que lo hagamos nuestra, la familia cristiana, la familia de la fe. Por eso siempre estamos haciendo hincapié, hermano, en no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos. Y se va a dar usted cuenta, hermano, que llegado cierto nivel de madurez en los creyentes, con un hermano de la iglesia, incluso te llegas a llevar mejor que con tus propios familiares, que con tus propios parientes. O un consejo de un hermano, de una hermana de la iglesia, tú lo escuchas con más atención que un consejo que te dan tus propios parientes. ¿Y qué es eso? Es la voz de Dios, pues, hermano, que está ahí en los hermanos creyentes que buscan la palabra de Dios. Mire lo que dice, es muy interesante, el Salmo 118, versículo 7. Salmo 118, versículo 7. Dice la palabra del Señor, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Marque, hermano, ese versículo en su Biblia, es muy importante. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios te está ayudando a través de un hermano, de una hermana de la iglesia. Dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y tenemos que aprender, hermanos, a vivir en esa fe de que Dios está en medio de la congregación de los santos. Eso dice la palabra del Señor. Dios está en medio de la congregación de los santos. Y si Dios está en medio de la congregación de los santos, cuando un santo te da una palabra, Dios está usando a esa persona para hablarte. Pero esto es por fe, hermanos. Esto es por fe. Esto no es
porque sí, simplemente, o por religión. Esto es por fe en el Señor, porque dice acá que el Señor está conmigo entre los que me ayudan. Haga de cuenta que el Señor mismo es quien le está hablando a usted a través de un hermano. Y muchas veces esto ocurre, hermano, en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad. Muchas veces va a ocurrir eso. Bien, entonces la primera bendición que reconocemos cuando nos está yendo mal es que Dios está cerca y disponible para nosotros. La segunda bendición, la gracia y la autoridad del Señor para obrar o para hacer milagros en nuestra vida. Volvamos a nuestro pasaje básico de Mateo capítulo 8, a la historia de este leproso. Mateo capítulo 8, versículo 2. Mateo capítulo 8, versículo 2. Dice, he aquí vino un leproso y se postró ante Jesús diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabe usted que en los tiempos del Señor la lepra era considerada una inmundicia? Un leproso era considerado, era declarado inmundo por la religión judía. Entonces la persona leprosa era rechazada, era marginada de la sociedad y es más, eran desterrados los leprosos muchas veces a los leprosarios o a las ciudades de leprosos. Habían ciudades enteras, pueblos enteros, donde los mandaban a todos los leprosos. La gente no quería tener gente enferma, ¿no? Y se me viene a la mente como cuando hubo la pandemia del COVID. ¿Qué pasaba cuando se enteraba, cuando recién salió la pandemia, cuando recién apareció esta enfermedad? Y en el barrio se escuchaba, ay, fulano cayó con COVID, está con COVID. Nadie se le quería acercar, ¿sí o no? Nadie se le quería acercar a esa persona. Te enterabas de alguien con COVID, listo, totalmente cuarentena, y nadie quería acercarse. Imagínense en los tiempos del Señor, la lepra, que en esos tiempos, bueno, era una enfermedad incurable. Sabían de alguien que estaba con lepra, ya marginado totalmente de la sociedad. Nadie los quería, los leprosos. ¿Y sabe qué es lo peor? Los religiosos de la época consideraban que el leproso era muy pecador. O sea, ¿qué habrá hecho pues este hombre para que Dios lo castigue con lepra? O sea, asumían que el leproso estaba en esa condición porque había hecho quién sabe qué cosa. ¿Ah? O sea, había un prejuicio totalmente de las personas que tenían esta enfermedad. Entonces, el leproso, hermano, se le acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme, dice en el versículo 2. Aquí debemos notar lo siguiente. Él le dice, Señor. De entrada, este leproso está reconociendo el señorío de Cristo. Está reconociendo que Jesús tiene la autoridad, que Jesús tiene el poder, tenía el poder para sanarlo. Cuando estamos enfrentando nosotros, hermanos, tiempos de adversidad, tenemos que confiar en la autoridad del Señor. La autoridad de Dios es una bendición que está siempre disponible para nosotros. Si Dios quiere, todo es posible. No hay obstáculo que Él no pueda superar. Él es soberano, hermanos, sobre toda situación. Y a veces perdemos de vista eso. A veces tenemos un problema y decimos, a ver, yo voy a solucionar este problema porque yo tengo mi inteligencia y tengo mi fuerza. Y cuando el problema se vuelve más grave y vemos que ya no tiene solución, ahí es donde empezamos a reconocer que Dios tiene la autoridad. Cuando nos empieza a venir adversidad en nuestra vida, recién, hermano, a veces
Estamos conscientes de la autoridad de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí el apóstol Juan, hermano, está diciendo que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y en otro pasaje la Biblia diría, el rey de reyes y señor de señores. Entonces, hermano, a veces perdemos de vista, estamos tan metidos en nuestros afanes, tan metidos en nuestros propios asuntos, que perdemos de vista que el Señor es soberano. A Él no se le escapa nada, tiene toda la autoridad y todo el poder. Dice, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es que este leproso le decía, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso, para esas épocas, una enfermedad incurable, la lepra, le está rogando al Señor, le está diciendo, Señor, si quieres, sáname. Y así, hermano, cuando usted esté pasando momentos muy difíciles en su vida, sepa reconocer la soberanía de Dios. En una ocasión, Pablo el apóstol reconoce, 3 veces le he pedido al Señor que quite de mí este mal. Y el Señor me respondió, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. A veces el Señor va a permitir que te vaya mal en la vida, hermano. No porque seas un creyente te va a ir siempre bien, no. A veces Dios va a permitir que te vaya mal en la vida, pero ¿para qué? Para que reconozcas la soberanía del Señor sobre todo. A veces el Señor también va a sacarte de ese aprieto, de ese apuro o de esa enfermedad. También. Pero Él es soberano. Por eso es que el leproso muestra cierto nivel de sabiduría cuando Él dice, si quieres, sáname. Pero a veces nosotros estamos tan metidos en nuestro yo que le decimos al Señor, Señor, sáname. Señor, sáname. Y no entendemos los propósitos de Dios para esa enfermedad. A lo mejor Dios no quiere que sanemos, quiere que estemos enfermos. ¿Para qué? Para que dependamos de Él espiritualmente. No siempre Dios te va a sanar, no siempre Dios te va a sacar de ese apuro o de ese aprieto en el que estás, pero Dios te va a dar paz en tu corazón. Dios te va a dar sosiego y paz en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad y en medio de tu dolor. Por eso este leproso, hermano, muestra un gran nivel de sabiduría cuando dice, Señor, si quieres, sáname. En la iglesia actualmente tenemos varios hermanos que están pasando momentos de enfermedad. Humanamente queremos que se sanen. Claro que sí, hermano. Humanamente queremos que se sanen. Pero nuestra oración tiene que ser siempre, Señor, si es tu voluntad, sana a nuestro hermano. Sana a nuestra hermana, pero que si es tu voluntad, Dios va a obrar maravillas a nuestro favor, hermano. Pero sepamos siempre que la autoridad máxima y la última palabra siempre la tiene el Señor. Estamos viendo algunas bendiciones que solo reconocemos durante momentos de adversidad. Hemos visto, número 1, ¿cuál era la primera bendición? Dios está cercano y disponible para nosotros en todo momento. Segunda bendición, la autoridad de Dios. No hay nada que a Él se le escape.
Él es el Rey de reyes y Señor de señores, soberano sobre el cielo, la tierra y el mar. Tercera bendición, el poder de la palabra de Dios. Volvamos a nuestro pasaje básico, Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículo 3, la historia del leproso. Capítulo 8 de Mateo, versículo 3, dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Es muy interesante, hermano, ver este pasaje. Con tres palabritas, con tres palabras del Señor, transformó la vida de este hombre. ¿Cuáles son esas tres palabras? Quiero. Porque el leproso le había dicho: si quieres, sáname. Y Jesús, ¿qué le dice? Quiero. Ahí está diciendo el Señor, deja entrever que se hace su voluntad y no la de nosotros. Se hace su voluntad y no la de nosotros. Quiero, le dijo el Señor. Y luego a continuación, sé limpio. Tres palabritas y cambió totalmente la vida de ese hombre. ¿Se imagina usted, hermano? Alguien que está enfermo de una enfermedad incurable, por tres palabras de Jesús, queda limpio. Es un milagro increíble. Yo estoy seguro que la vida de ese hombre cambió para siempre. Hace ratito hablábamos del COVID. ¿Ha conocido usted personas que estuvieron intubadas por COVID y vivieron? Yo conozco, tengo un amigo que llegó a estar en el hospital 41 días internado en terapia intensiva, intubado. Sobrevivió, no murió. Y cuando yo lo he visto ya más flaquito, más agotado todo, pero ¿sabe qué? Lo primero que el hombre decía: he vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Miles de personas no tuvieron esa suerte. Pero este hombre dijo: he vuelto a nacer, es mi amigo. Y así como él, ¿cuántas personas, hermanos, después de salir de un problema terrible, que a lo mejor no le veían remedio, que no le veían solución? En este caso vemos un hombre que con tres palabras cargadas de autoridad de Dios, cambió su vida para siempre. En los tiempos de adversidad, hermano, tenemos que recordar que la palabra de Dios tiene poder. Y ese poder está disponible siempre para el que cree, para el que confía de corazón. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de eso. Cuando creemos que el problema está medio simple, confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría y ni siquiera lo encomendamos nuestro problema al Señor. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios: encomienda a Jehová tu camino, confía en el Señor. Siempre la palabra de Dios nos está exhortando a que confiemos y encomendemos nuestro camino al Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículos 49 al 50. Juan capítulo 4, versículos 49 al 50, dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es un hombre que tenía a su hijo muy enfermo. Y Jesús le dijo, en este caso 4 palabritas, mire, ¿qué le dice? Ve, tu hijo vive. Y aquí viene lo interesante. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y les dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Hermanos, la palabra del Señor tiene autoridad. Tiene autoridad. Por eso es importante que usted en su casa esté leyendo la palabra del Señor en todo momento, meditando en esa palabra. Es importante que no deje de congregarse, porque cuando usted asiste a la iglesia, hermano, está recibiendo palabra del Señor y además está recibiendo aliento de Dios a través de los hermanos. A través de los hermanos. Cuando un hermano te saluda, cuando un hermano te estrecha, cuando un hermano te da una palabra de aliento, cuando un hermano te dice Dios te bendiga, está recibiendo bendición del Señor, hermano. Y a veces nos perdemos esas bendiciones que están ahí, disponibles para nosotros cada vez. Cuando un joven, una señorita deja de congregarse, está perdiéndose de escuchar palabra de autoridad, de aliento y de sabiduría de parte del Señor. Dice, este hombre, en el versículo 50, el hombre creyó en la palabra de Jesús. Creyó en la palabra de Jesús. Cuando él ya descendía, sus siervos le recibieron y le dieron las noticias diciendo, tu hijo vive. Queridos hermanos, confiemos en las palabras y en las promesas del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene la capacidad de obrar maravillas en la vida de todos los que creen. Para eso es importante nada más creer en esas palabras. Así que, hermano, hay bendiciones disponibles para nosotros todos los días y a veces las estamos perdiendo de vista. Vamos a orar, por favor. Bendito Señor, muchas gracias por esta noche, por darnos este tiempo de reflexión en tu santísima palabra. Gracias, mi Dios, por este ejemplo precioso de un hombre leproso que confió en tus palabras, que supo reconocer la soberanía y la autoridad de Cristo y en el cual se obró un hermoso milagro. Gracias, Señor, por este aliento, por esta palabra que nos has dado esta noche. Ayúdanos, Señor, para siempre tomar en cuenta estas palabras, aplicarlas en nuestra vida diaria y que siempre, Señor, tengamos esta necesidad de congregarnos, esta necesidad de alentarnos unos a otros, los hermanos creyentes en la fe en Cristo Jesús. Que sintamos esta necesidad de alabarte, Señor, en este lugar y de recibir mensaje, de recibir consejo de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Queremos encomendar el resto de este tiempo en tus santas manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.